años viviendo en este país. Después de su confesión y luego de haber trabajado algunos meses como monitor deportivo en Santiago y Rancagua, el equipo de fútbol Sao Paulo lo contrató como preparador de arqueros, un hecho que generó nuevas suspicacias y que aumentó el manto de dudas respecto a lo que realmente ocurrió ese día en el Maracaná. Durante 8 años, Roberto Rojas fue un ídolo deportivo. En la cancha era ejemplo de excelencia y talento. Yo creo que los futbolísticos, los profesionales tienen que imperar dentro del fútbol. Y creo yo que mi manera de pensar no la voy a cambiar hasta el último. Por ello, nadie dudó el 4 de septiembre del 89, el día después del bengalazo, cuando pedía justicia por el supuesto ataque recibido en el Maracaná. Ayer, ninguna emisora brasilera, a pesar de ser el perjudicado en todo esto, estoy siendo culpado. Culpado de aquí cuando las imágenes las dio todo el mundo. Así que mi conciencia está muy tranquila y vamos a ver qué pasa dentro de los próximos días. Que nada de esto es preparado, absolutamente nada. Cuando se tiene que ir a un mundial se tiene que ir bien y no se tiene que apoyar en cosas extrafutbolísticas. Que se ganen los partidos dentro de la cancha, no fuera. Yo era relativamente cercano con Rojo, lo había entrevistado mucho, había estado en las giras con él, había estado en su casa. Yo lo llamé por teléfono después que había pasado todo el Maracaná, cuando todavía no se sabía y no había confesado. Me dijo, te juro por mis hijos, que yo no hice nada. Te lo juro por mis hijos. Ni un ápice de vergüenza para mentir frente a todo Chile. ¿Cómo un líder e ídolo deportivo de tamaña envergadura era capaz de tal dramaturgia? Quienes conocieron al ex arquero esos años aseguran que tras esa imagen de esforzado atleta existía otra, una más oscura y conflictiva. Yo quizás nunca lo he dicho, ¿eh? Yo pedí de que no convocaran a Rojas, porque había sido tremendamente irrespetuoso con el campo directivo, inclusive groseramente irrespetuoso. Era un gran jugador, pero no era una persona confiable. Teníamos un convenio firmado de premio. Y Rojas me dijo no. Al final no, esos papeles no valen nada. Lo que vale son lo que nosotros decimos los jugadores, que somos los que producimos. Si usted nos dice que sí, que nos da más premios, nosotros no vamos. Si nos dice que no, el mismo bus que nos trajo nos va a llevar de vuelta. La selección no pensaba jugar, si no llegaban a un acuerdo, eso es cierto. Si no llegaban a acuerdo a los premios, a las primas, no jugaban. Yo me acuerdo que nosotros hicimos una gira en el 89 a Europa por 20 días. Nos dieron una camisa, una zapatilla y un buzo para cada jugador. 20 días, compadre. Nosotros no queríamos el cielo, queríamos que mejores condiciones para desenvolver nuestro trabajo. Pero eso significó incluso en algunos partidos. Claro, de ese encuentro, claro. Por ejemplo, en el caso del 87. No me arrepiento de nada, no me arrepiento de ese tipo de cosas. Pero hoy día yo me doy cuenta que el líder, el caudillo, termina solo. Queda solo, al final lo dejas solo. Hasta tus propios soldados que tú tuviste a tu lado te dejan solo. Al margen de su personalidad, lo que pocos saben es que deportivamente Roberto Rojas tampoco tenía antecedentes deportivos limpios previos al Maracaná. Fue miembro de la selección juvenil del 79 que adulteró pasaportes para jugar un Panamericano. Y en el 86 fue acusado de doping semanas después de fracturarse la mano jugando por Colo-Colo. Rojas asegura que solo fue un malentendido, se inyectó para recuperar muscularmente la lesión y avisó al Comité Olímpico, quienes nunca informaron al laboratorio que realizó una muestra. No me servían para jugar, que me servían solamente para regenerarme los ligamentos de mi mano que estaban hechos una mierda. Para mí fue un martirio, por ejemplo, que toda la barra luego me gritara drogado, coquero, marihuanero. Fue duro. Aún con estos antecedentes, Roberto Rojas logra afianzarse como el gran líder de la selección chilena a fines de los 80 y el gran capitán de cara al Mundial de Italia 90. Solo había una persona que le hacía sombra en el plantel, el defensa central, Fernando Astengo. Yo no disputé nunca la capitanía, yo sabía claramente que Roberto era el capitán de la selección
pero yo no necesitaba una jineta de capitán como para ser importante para el equipo dentro de la cancha. Una disputa dura en aquella selección que se arrastraba de Colo-Colo. El Cóndor era el jugador con más experiencia, pero el León era quien más pasión traspasaba a sus compañeros. A pesar de que Roberto no es mucho mayor que nosotros, pero sí el tipo se había ganado un lugar con sus actuaciones y con su nivel futbolístico de respeto, ¿no? Era tal tensión que la selección se había separado en pequeños grupos, dominados por los rojistas y los astenguistas. En el primero estaban los cercanos al arquero, la mayoría ex compañeros de Colo-Colo, Hugo González, Raúl Ormeño, Alejandro Isis, Jaime Pillo Vera y un joven Ivo Basay. El único albo que se mantenía al margen de ese grupo era Jaime Pizarro. Con el León se juntaban el azul Patricio Reyes, el lateral Héctor Ligua Puebla, además de Patricio Yáñez, Jorge Carrasco y Juan Carlos Letelier. Fuera de ellos había un pequeño grupo de la Católica que decide irse de los entrenamientos al ver la falta de unión del equipo, Juvenal Olmos y Osvaldo Arica Hurtado. También habían dos juveniles que poco participaban de esta disputa, Jaime Ramírez y Luca Tudor. Y un pequeño grupo de jugadores de regiones que también preferían la distancia, Lionel Contreras, Juan Covarrubias y un delantero que recién comenzaba a brillar, Iván Zamorano. A ellos se suman los arqueros Marcos Cornés y Oscar Birt, alejados de cualquier conflicto. Nunca le pedí a un técnico, oiga, póngame así, hágame este rótulo, rótulo de esta imagen porque yo quiero ser líder, ser caudillo, No, nunca fue. Él imponía esa jerarquía porque él venía de Colo-Colo y tenía personalidad para imponerla. Chile en Wembley, el 0-0 en la gira previa a las clasificatorias, que me tocó cubrir a mí también. No sé bien las razones, no me acuerdo por qué exactamente, pero no estaba claro quién iba a ser el capitán. Y se lo estaban peleando la jineta capitán, los dos grandes poderes que había dentro del plantel, que eran Astengo y el Cóndor Roja. Y Aravena no supo qué hacer. Y fue tanto que los dejó encerrados en una pieza y dijo, ya, arréglense ustedes, definan ustedes quién es el capitán. Y terminaron agarrados definiendo quién era el capitán y terminó siendo Roberto Roja el capitán. El no llevar la jineta no me hacía menos que el capitán, porque el liderazgo que yo ejercía dentro de la cancha, en términos futbolísticos, creo que era tan fuerte como la capitanía. Pero aún así Astengo asegura que el ex arquero era su mejor aliado adentro de la cancha para defender el arco. Yo lo vi en la final contra Palestino, Colo-Colo Palestino en el 86, hacer 3 o 4 intervenciones que realmente fueron más allá de lo normal. Las cosas que hizo Roberto, las reacciones que tenía, creo que llegaban a ser anormales. Roberto en algún momento se sintió por encima de todo. Creo que eso fue lo que en el fondo lo traicionó a Roberto. Una relación de amor y odio entre el defensa y el arquero que tras el bengalazo traerá consecuencias. Rojas lo inculpó, al igual que al utilero Nelson Maldonado, en la trampa. Aseguró que Astengo sabía que ocurriría y su misión era sacar el equipo tras la supuesta agresión. La FIFA lo condenó a perpetuidad sin fútbol, pero logró acreditar su inocencia 3 años después. Yo creo que él tenía algo en contra mía que lamentablemente lo llevó a equivocarse. No tuve nada que ver en una concertación, en lo que pasó en el Maracaná, en nada. A casi 25 años del incidente que lo manchó de por vida, el León rompe su silencio y nos cuenta detalles inéditos que nos permiten acercarnos a la verdad. Como una conversación ocurrida en los camarines de Juan Pinto Durán en el último día antes de viajar a Brasil. Rojas ya parecía preparar el autoatentado. Y él plantea y dice, podríamos dejar el escoba, por no decir la frase que dijo, que fue, que me disculpe la gente en sus casas, la caga. Y nosotros nos miramos así, hubo como un silencio, pero sin darle gran importancia. Y me acuerdo que le respondí a Roberto, le dije, mira Roberto, yo he jugado en el Maracaná, y en el Maracaná es imposible hacer algo. Porque, para empezar, es una cancha muy grande, un estadio muy grande, donde tú estás muy distante del público, y es tan grande, le dije, me dio risa, le dije, hay teléfonos detrás de los arcos, para que te des cuenta lo grande que es.
Ahí quedó la conversación. Yo no sé si en ese momento, la verdad de las cosas, que tenía claro ya todo, o la tiró como a modo de talla, de broma, no sé. Nunca más se tocó el tema, pero por ningún motivo. Conversación ocurrida el 1 de septiembre. 3 días después, la desgracia se apoderaría del camarín chileno. Los protagonistas de aquella época recuerdan que esos días la presión era enorme de una prensa chauvinista y una efervescencia social desmedida. Lo que menos se hablaba era si íbamos a jugar con 4, con 3, con 2 arriba. Todo la discusión futbolera que en algún momento se puede plantear. Aquí era qué iba a hacer Brasil para dejarnos en el camino. Y que cada uno como que se tomó esto como que era el fin del fútbol si nosotros no lográbamos clasificar. Algo extraño se percibía, se sentía en el ambiente, algo extraño. En el camarín la adrenalina estaba a 1000 y nada parecía presagiar el escándalo que se avecinaba. Pero no hubo nada extraño que a ti te diera la sensación de que iba a pasar algo anormal, no. En general siempre existe nerviosismo cuando uno enfrenta procesos y competencias de esta naturaleza. Y particularmente porque adicionalmente Chile no había estado en el Mundial de México, que era el proceso que venía antes. Y además enfrentando un equipo que era tan fuerte, tan sólido, tan potente y de tanta historia como era Brasil. Un jugador que anda desenfocado, un jugador que anda en otras materias, pensando otras cosas, un jugador que no quiere que el partido se dispute por los cauces normales, no tiene esa respuesta. Y la respuesta de Roberto fue soberbia. Pero hubo un hecho puntual que nadie reparó y que hoy le hace ruido al utilero de aquella selección. Le llevé 2 pares de guantes que decían Roberto Rojas aquí abajo. Estaban marcados, los tenía con el nombre de él. Pero él jugó con los guantes que decía Reusch. La Reusch le daba la bolsa con los guantes, entonces siempre andaba pidiendo 5 o 6 pares de guantes. Pero no ocupó esos 2 guantes. No. Ocupó unos que tenía él. Es lo que tenía él. Ya. Eso no era sospechoso, o sea, usted no pensó para nada. Menos con él, pues. Rojas ocupó los guantes que traía de su casa porque estaban adecuados para la trampa. En algunos minutos más, Nelson Maldonado romperá el mito del bisturí. Por ahora, sigamos en el partido. 160.000 personas se habían contabilizado en el Estadio Maracaná. A Brasil simplemente le bastaba el empate. En la historia, primera vez que un equipo brasilero llega a definir en el último partido. Empieza el primer tiempo, del primer compás del himno nacional, y la pifiadera que empieza era impresionante. Era un hervidero, es decir, los gritos, el apoyo, los abucheos fueron, no sé, tremendos. Yo estaba mirándolo en la tribuna de prensa, encontraba que era atemorizante. O sea, yo no me atrevía a moverme. Por supuesto, ni siquiera cantar el himno nacional. Desde el minuto 1 no hay doble lectura. Brasil era inmensamente superior. Se nos fueron encima, nos bombardearon el arco, nos aparecían por todos lados, parece que estaban jugando con 15. Y yo debo haber tocado el balón, no sé, 3, 4 veces. Fue un partido desagradable para un delantero. Parece que las canchas en Brasil son más grandes que en cualquier parte del mundo, porque veía aparecer brasileños por todos lados. El primer tiempo se pasó volando, y yo recuerdo que el Cóndor era, pero, enorme. La filmación de ese partido es un partido para los arqueros de antología. Yo he visto harto fútbol. Es difícil encontrar un arquero que ataje tanto como atajó el Cóndor Rojas en ese partido. Termina el primer tiempo con un positivo 0-0 para Chile. Roberto asegura que ante el buen escenario pensó en abortar todo. Hay una lucha entre el diablito bueno y el diablito malo, ¿cachai? El ángel bueno y el ángel malo. Y ahí te crea una duda en la cabeza y decir, pero lo que pesó más era el hecho de poder sacar un resultado para Chile. En la segunda etapa la resistencia chilena es nula. A los 4 minutos, Careca marca para Brasil. Chile no logra mejorar el escenario. La verde amarela sigue dominando hasta el fatídico minuto 67.
Cuando yo llego lo veo que se sienta, se mueve y solamente lo veo sangrar y empezamos a llamar a los asistentes para que vinieran a verlo. Y de ahí ya era un lío donde todos gritaban, todos hablaban, que hay que retirarse, que hay que salir, no, hay que llevar a Roberto, salgamos con Roberto. Cuando llego yo y reacciono mal, de ahí nace un gesto en lo personal que me persigue hasta el día de hoy, y esa respuesta tiene que ver con la impotencia, tiene que ver con la agresión de un compañero. Yo venía de Europa, un fútbol distinto, diferente, y bueno, sentí que esto no ¿por qué nos pasa a nosotros en Sudamérica? Pero desde la tribuna de prensa la imagen distaba mucho de una posible agresión. Y la vemos caer sobre la cancha. Pero la vemos caer fácilmente a 1 o 2 metros del Cóndor. Era obvio que la bengala no le había pegado. Era súper obvio. O sea, todos los que lo vimos en el estadio sabíamos que no le había pegado. La idea con que me quedé yo siempre fue que efectivamente desde la bengala había saltado una esquirla o algo que le había roto la cara roja, porque fue evidente en el mismo estadio que no le había pegado. La bengala, como se decía en algún minuto, no llegó al lado, digamos. Y veo que cae una cosa, explota, y el Cóndor se viene corriendo a eso, cuando recién cae, y se tira delante de eso. Edgardo Marín, me acuerdo que desde el primer momento dijo, esta es la típica del monrero. Se corta, el monrero se corta cuando ve que llega la policía. Y empezó el teatro. Pensé. Pero en ese momento, por supuesto, no se podía decir nada porque era muy aventurado acusar a alguien de estar dramatizando, digamos. Y después, cuando llegamos al avión, lo traen en camilla al Cóndor, y el Cóndor así agarrado de las manillas, o sea, de los laterales de la camilla. Y dicen, está inconsciente. ¿Qué inconsciente? Un inconsciente que se agarra así para no caerse. Entonces me terminó de quedar claro que la cosa era una farsa. Fernando Astengo, el segundo jugador en llegar, recuerda una situación completamente anormal y que encendió las luces de algo extraño. Lo veo que se está moviendo y le dije, sácate las manos a ver qué te pasó. Y se saca las manos y le estaba corriendo un hilo de sangre aquí con una gota por aquí al sur de la mejilla. Yo me doy vuelta y me voy a hablar con Lustó. Yo estuve hablando con Lustó y llega un momento en que vuelvo al grupo, y cuando volví, Roberto estaba bañado en sangre. Está sangrando profusamente de acá de la cabeza y de todos lados. Y que me impresionó. El video de aquel partido muestra que Astengo solo estuvo 23 segundos sin mirar al Cóndor. Lo tenía manchado un sector de la cara y la parte del cuello y la camiseta. ¿Que no se condecía con lo que usted había visto? No, o sea, de lo que yo vi, que era un hilo de sangre con una gota, cuando yo me vuelvo a dar vuelta, Roberto ya está con mucha sangre. Como en 23 segundos aquel pequeño corte genera tal sangramiento, la respuesta la encuentra Fernando Astengo minutos después, en el camarín. Un dato escalofriante, nunca antes revelado. Pero antes de llegar al camarín, el equipo decide sacar a Roberto de la cancha. Astengo, como vicecapitán, lidera el grupo. Y yo les dije, esta situación es delicada, es grave, por lo tanto, yo quiero saber de boca de cada uno de ustedes si nos retiramos. Entonces les pregunté, ¿te quieres retirar? Sí. Y empezó, sí. Hasta que llegó a Jaime Pizarro, y Jaime Pizarro me dijo que él no estaba de acuerdo porque era una situación grave retirarse de una cancha. Por lo tanto, él decía que no. Lentamente, producto de que ese estrecho, no salían todos los jugadores, entonces parcialmente se fueron bajando. Pero también después lo que se produjo es que se cerraron todas las puertas y quedó la policía a cargo me imagino yo, del control, porque quedó todo cerrado, tanto en el camarín como en los accesos. Y si se vuelve, podía ya haber jugado y después haber reclamado. No lo hicimos, que quizá el error más grande fue ese, el no volver a jugar. Yo le dije al doctor, ¿sabe qué? La decisión del plantel es no volver a la cancha. Y el doctor me dice, no te preocupes porque no vamos a volver. Que un equipo se retire en una eliminatoria de la FIFA no se lo habían hecho nunca. Pecado mortal. Un pecado mortal que FIFA no perdonó y que le significó a Chile 2 mundiales afuera. Italia 90, que prácticamente ya era inasequible, y Estados Unidos 94. Es grave lo que hizo Chile de no volver a la cancha, porque lógicamente que eso estaba como avalando, inclusive avalando el dolo, estaba avalando la mentira.
Tras salir de la cancha, el partido se da por finalizado. La selección queda encerrada por 3 horas en el camarín, mientras se busca una salida. Y yo bajé al tiro al camarín, al tiro, antes incluso que el equipo dejara la cancha, para poder llegar al mismo tiempo, cuando ya se vio que se iban a ir. Y estuvimos en un camarín del Puerto de Esto, con los jugadores, me acuerdo como si fuera hoy, sentado en las duchas, con las duchas cerradas obviamente, con Astengo, con Basay. Me acuerdo que me estaba fumando, nosotros los periodistas también, conversando qué era lo que había pasado, y de tanto en tanto nos parábamos y íbamos a ver ahí en la esquina a Roberto Rojas, que estaba tendido en una camilla, supuestamente inconsciente, y yo me acerqué a esta distancia, digamos, y el tipo tenía los 2 cortes en la frente. Entonces era muy difícil imaginarse siquiera que alguien iba a ser tan imbécil como para cortarse a sí mismo, digamos, hacerse, o alguien le hubiera hecho ese daño. Le saco una cuña a Astengo y voy con el Pato Yáñez, que era mi ídolo. Yo no podía creer que estaba entrevistando al Pato Yáñez. Y le digo, Pato, ¿por qué se retiraron? Y el Pato Yáñez, que estaba emputecido, me agarra y casi me pega. Y me dice, ¿cómo que por qué nos retiramos? Algo así, te los voy a reproducir porque la verdad es que ha pasado una buena cantidad de años, no me acuerdo exactamente, pero me dice, ¿cómo que por qué nos retiramos? ¿No lo habéis visto? ¿No lo habéis visto? Anda a verlo. Y me agarra fuerte. Y me empuja un poco, y me empuja sobre la camilla. El cóndor estaba en la camilla, yo no había cachado que estaba ahí. Y el cóndor estaba totalmente ensangrentado. O sea, el cóndor tenía una cantidad de sangre encima que te juro que parecía que un camión le había pasado por encima. Charcos de sangre inexplicable para Astengo, que había visto un pequeño corte en la cancha. Impresión que cambia cuando el comisario FIFA, que examinaba el cóndor en el camarín, lo llama. Y me llama y me dice, Astengo, ¿puede venir un poco? Ni un problema. Y me acerco y me dice, quiero mostrarle que Roberto, que el jugador, me dijo, no tiene un corte solo en la ceja, sino que en la cabeza también tiene. Y me muestra, y tenía 3 cortes, 3 pelones aquí. Se notaba que tenía un par, por lo menos un par de heridas más en su cabeza, que me llamó mucho la atención, me dejó como pensando un poco el tema. Pensaba claramente en que Roberto, si tenía una herida, la tenía a la altura de la ceja, que es por donde más o menos le brotaba la sangre cuando yo lo vi. Pero después de eso, el ver tanta sangre, me llamó mucho la atención, pero no tuve el discernimiento en el momento como a pensar, porque pasaban muchas cosas por mi cabeza, estaba la adrenalina mil. En las imágenes se ve que Roberto se corta la ceja y ninguna otra parte. También se logra visualizar que el único que entra rápidamente a la cancha es el kinesiólogo Alejandro Koch, con un botiquín en la mano. El médico y paramédico demoran varios minutos. Más de eso no se logra observar. Alguien en ese grupo debe haber aplicado más cortes. Intentamos conversar con Koch y el médico Daniel Rodríguez, pero declinaron referirse al tema, asegurando que es una etapa dolorosa del pasado. La idea es de cuando uno entra, una persona que entiende de primeros auxilios, es para solucionar un tema, es para curar una herida, no para aumentarla. ¿Y si no son ellos, quiénes fueron? No tengo idea. No tengo idea. ¿Cuál es el rol que juega Alejandro Koch y Daniel Rodríguez, que también fueron sancionados por la FIFA? ¿Le pasaron el bisturí? No, ellos nunca me pasó. Alejandro nunca me pasó. Si yo no conversé nada con nadie, fui yo que me acerqué a los instrumentos de ellos. El cuerpo médico de Chile, que estaba en el camarín, por supuesto, ya lo había atendido ya cuando yo llegué. Y tenía la cabeza vendada. Y el médico que estaba ahí, que era funcionario del fútbol, me explicó y me dijo que tenía una herida contuso cortante, vale decir por golpe y por corte. Pero en ningún momento me dijo, es una herida de tipo cortante, como las que te haces con un cuchillo, con una hoja gilet, con un bisturí, nada. Que el médico debería haber sabido. Pero sí le puso punto. El médico lo suturó. O sea, en otras palabras, o leyendo entre líneas, él tenía claro que esto... Por supuesto. Y nunca me dijo nada. Y yo cuando fui para allá, me dijeron, no, Roberto no te trae ni una cosa porque se haya puesto porque tiene mucho frío. De repente aparece un amigo que creo que está muerto, que murió, Carlitos Bravo. Él era el paramédico, el masajista y esas cosas. Y viene con
con los guantes, Roberto, con una tela adhesiva y los tira por detrás de mí, del hombro. Yo usaba unos baúles, hermano, del porte de esta mesa, así, alto. Me los tira y me dice, ahí están los guantes, Roberto. Yo lo dejé ahí, no hice absolutamente nada más por los guantes. Como yo no sabía nada, absolutamente nada, ni siquiera se me ocurrió mirarlos, para nada, ¿para qué? Pues? Al mirarlo así no habría visto nada, porque estaban así, pues. Estaban así, ¿eh? Entonces, con la esta tela protegía el cortante que teníamos. La selección regresa a Chile en la madrugada del lunes 4 de septiembre. En las calles los jugadores son recibidos como héroes y la embajada brasileña es atacada por furibundos hinchas. 7 días después, Rojas llega a Pinto Durán contento y sonriente. El utilero Maldonado lo recibe. Toda la ropa que quede de la selección hay que mandarla a lavar. Y entonces las otras cosas, yo los zapatos, los lustrales, limpiaba todo y subía cada uno de un casillero y ahí te lo iba dejando. El casillero número 1, ahí. 6, 7 pares de zapatos, los guantes, camisetas. Me acuerdo cuando llegó el día de la mañana con un amigo de él, me dice, hola, Nero, ¿cómo estás? Bien, pero bien, me estoy mejorando, no hay problema. Entonces, bueno, ¿y todo este lío se está armando? Nada, pasa nada, me dijo, estáis locos, no pasa nada. Él mismo saca del casillero los guantes, me pega en la cabeza, me dice, con esto me dice famoso, me dice. El amigo que acompaña aquel día a Roberto Rojas a Pinto Durán a sacar sus guantes para hacerlo desaparecer es este hombre, José Amigo, actual funcionario del municipio de La Florida, compañero de la infancia del Cóndor y que constantemente pululaba el mundo futbolero. Por primera vez enfrenta a las cámaras. Para decir, no solo los guantes, Roberto retiró todo su equipo, como cualquier jugador de la selección lo hace actualmente. ¿Y no se dio cuenta usted de que los guantes tenían...? No. ¿Usted no vio los guantes que estaban llenos de sangre con algo raro? No, sí, los guantes tenían unas manchas de sangre, sí, eso sí, era efectivo, si estaba con los guantes jugando. ¿Y no vio el cuchillo usted? No. ¿Que sobresalía? No. Estaba justo salida del ventre de arriba, en la parte que corta. Estaba pegado y casi. Lamentablemente que lo venga a declarar después de 20 y tantos años. José Pepe Amigo mantiene su amistad con Roberto hasta el día de hoy. A pesar de su cercanía, niega aquel rumor en el mundo futbolístico que asegura que él siempre supo los detalles. ¿Usted sabía posterior o anterior al hecho? No. ¿Usted se entera por la prensa? Así es. Claro. ¿Roberto nunca le contó a usted? Hasta que declaró la verdad. ¿No conversó nunca entonces con Roberto Rojas de realizar algo? No. Yo lo conocí en Colo Colo, que iba al camarín de Colo Colo, a los partidos de Colo Colo. También de él me recuerdo que estaba en Pinto Durán, que iba a ver a Roberto, que era muy amigo de Roberto. ¿Don Roberto Rojas nunca le contó a usted? No. Hasta poco antes de hacer la declaración en la tercera, nada más. O sea, ¿usted no se enteró por la prensa? No, poco antes, por eso te digo, antes de hacer la declaración. Usted me dijo que se había enterado por la prensa. Sí, no, claro, pero poco antes te estoy hablando de un rato. O sea, ¿usted cree que Roberto Rojas fue el único culpable? Yo creo que no. Yo no te puedo decir porque yo no viajé a Brasil. Pero hay más historia. Hay más historia. Si tú te acuerdas, hace un par de años atrás, Patricio Deañez dijo cuando se estaba atacando duramente a Roberto, que estaba en TVN, Patricio Deañez dijo que no era el único. ¿Hay más gente involucrada? No lo sé. Olha a mão dele, trava a imagem. A los pocos días Brasil presenta los videos y fotografías que acreditaban un montaje. La FIFA comienza a investigar. A los 5 meses oficializa el castigo para Chile y apunta que todo parece ser trampa. Rojas, acorralado, decide confesar 8 meses después. Ya corría 1990. Creo que la mentira partió el día 3 de septiembre y se acabó el día hace unos pocos días atrás. En sus primeras declaraciones asegura que Astengo sabía que Maldonado había escondido los guantes y que Koch, el médico Daniel Rodríguez y el paramédico Carlos Bravo le habían pasado el bisturí. Todos ellos quedan imposibilitados de volver al fútbol de por vida. Yo asumo la responsabilidad para decir que yo, en un momento dado dentro de la cancha, yo retiré al equipo. Pero eso lo dije en forma totalmente absurda, visceral, con la adrenalina del momento, porque yo no tenía ninguna autoridad, atribución como a retirar el equipo, porque el doctor Stoppel es la única jerarquía que podía retirar el equipo.
El defensa comienza a investigar por su cuenta para probar su inocencia. Así, a un año de lo ocurrido, se le acerca un dirigente de la ANFP para contarle una historia que lo descolocó. Por primera vez Astengo hace público todos los antecedentes. Me decían que había habido una reunión la noche anterior al partido, que se habían reunido alrededor de 5 personas en una habitación, y que en el fondo fue donde se tramó, se organizó y se finiquitó esta idea que se creó en algún momento en alguna cabeza loca nomás. No sé los nombres, no tengo ni idea de los nombres, pero sí mucha gente que quiso colaborar conmigo me dijo, no, si esto lo prepararon, lo organizaron no el día anterior, venía de Chile, pero lo finiquitaron en la noche anterior al partido. Digo que no estuve porque tengo pruebas claras y evidentes. Yo jamás me moví de mi habitación, yo me moví solamente a cenar, bajé con las mismas personas que estaban en mi pieza, a la misma mesa, porque estaba destinado a esa mesa. La rutina era a la mesa y volver a ver televisión, más que eso no había ninguna entretención aparte en el hotel. Por lo tanto, yo jamás pude haber estado en una reunión donde, no creo que haya sido una reunión corta, yo creo que debe haber sido una reunión larga. Yo jamás estuve en una habitación que no fuera la mía. La reunión ocurrió en el hotel. Ahí se alojaban 21 jugadores, el entrenador, el cuerpo médico y los dirigentes. La entrada estaba custodiada siempre por policías, por lo que no podían ingresar personas ajenas a ellos. Tiene que haber sido gente que pertenecía a la gente que viajó con la selección. Lo que sí tengo claro es que yo creo que sí, efectivamente hubo gente que estuvo de acuerdo y que hubo una planificación con relación al tema. Una versión que contradice lo expresado por Roberto en nuestro viaje. Si hubiese sido así, que esos 5 se hubiesen reunido conmigo, yo los llevo conmigo, yo, de la forma que yo viví, que yo sufrí, me lo echo a la espalda a los 5, porque los 5 éramos responsables. Yo no me hubiese ido solo, yo no iba a pagar el pato solo. Pero Nelson Maldonado asegura que él también supo de nombres de otros participantes, todos ellos aún ligados al deporte. Hay gente que está liderando, yo los veo caminar, los veo en el fútbol, los veo en la televisión, los veo en todas partes y no sé, no me produce nada, te digo honestamente no me produce nada porque ellos tuvieron la suerte que en el momento dado no los salpicaron como dices tú. Yo estoy consciente, sé que hay otras personas, las conozco, soy amigo de ellos, ¿me entendí? Pero ya fue. ¿Quiénes son los participantes y por qué lo hicieron? Ni Astengo ni Maldonado se refieren a nombres. Sí. El deporte chileno le dio la espalda, pero hay un minuto donde también las cosas, la verdad, se tienen que saber. En algún minuto hay que saber que una persona que está dirigiendo un equipo hizo algo que no fue correcto. Lógico. ¿Por qué eso no se sabe? ¿Por qué hay gente todavía que se mantiene en silencio? ¿Por qué Fernando no quiere hablar? ¿Por qué Jaime Ramírez no quiere hablar? ¿Por qué todos dicen hay gente involucrada, pero... Pero ¿sabes por qué? Yo también, porque no sé, yo la veo más o menos de ese ángulo. Es porque también hay una amistad por dentro. Hay una amistad. Era una amistad sólida que teníamos dentro de la selección. No te digo que era grande amigo de ellos, porque siempre va a haber una distancia entre el utilero y el jugador, ¿me entendí? Por la parte económica, por esto, por esto. Pero que yo creo que tampoco, ya ni siquiera viene al caso nombrarlo. Y no los voy a nombrar. ¿Sabes por qué no los voy a nombrar? Porque pienso que sería embarrarle la vida también, así como me lo embarraron a mí, pero lo mío me sobrepuse a todas esas cosas. ¿Hay susto, hay miedo? No, usted habló algo del código camarín. ¿Existe ese código camarín? Sí, lógico que sí, este código camarín. Sí. La historia se tiene que conocer para no volverse a repetir. No sé, yo no hay que saber quiénes fueron tramposos. Porque si un Pero ¿por qué no lo han dicho otras personas que han sido entrevistadas? No lo sé. ¿Por qué no lo dijo? ¿Sabes quién tenía que haber dicho eso? Roberto. ¿Quién mejor que Roberto sabe que son los que están al lado de él? Yo te prometo que es cierto que lo prometí, salvo el caso un día cuando ya estoy para parcharme este mundo, capaz que lo deje escrito. Habían 5 personas más o menos que era el número que se habían reunido en una habitación y que habían coordinado todo para lo que sucedió al otro día en el día del partido. La gente a lo mejor puede decir, no se acuerda de nada, han pasado 25 años,
Pero uno no se olvida 5 nombres. No, de nombres no. Lo que pasa es que él me dijo que 5 personas, pero no me dio los nombres. ¿Te das cuenta? No me dio los nombres. Me dijo como antecedentes para que tú tengas claro que en tu defensa y que puedas hacer una defensa sólida y consistente ante la FIFA, es que esto lo organizaron otras personas y yo estoy claro que tú no estabas dentro de esos 5. ¿Usted metería las manos al fuego por jugadores? Por jugadores. ¿Compañeros de esa selección? Es que meter las manos al fuego, ¿en qué sentido? Decir absolutamente y rotundamente que ellos no estaban involucrados. Es que no tendría que nombrar a toda la selección. Con algunos unos tiene más afinidad que con otros. ¿Pero usted mete las manos al fuego por Patricio Yáñez? O sea, yo creo que sí. ¿Por Puebla? Es que si me vaya a empezar a nombrar, vaya a sacar por descarte de situaciones. Es que no te puedo decir porque yo por todos los compañeros que estaban en esa selección tengo relación con ellos, deportiva. Pero no quita el saber la verdad. Por lo mismo, usted tiene claro que Patricio Yáñez no estaba metido. Es que si es así, es difícil porque éramos tanto. Entonces es una selección de 20 y tantos, 23 jugadores, 24 jugadores. Si me empiezas por uno y por otro, uno tiene más. Yo lo que puedo decir es que tengo más afinidad con unos que con otros, porque es una cosa de lógica. Es como todo trabajo, es como en tu mismo trabajo tú te llevas mejor con un camarógrafo que con otro y así. Después lo que otros hagan en su vida, todo a ti no te interesa. Pero es lo mismo acá. ¿Mete las manos al fuego por Alejandro Isis? Yo meto las manos al fuego por todos mis compañeros hasta no saber realmente los que se equivocaron haciendo un acto en el fondo en que fue ilícito y que me costó pagar a mí una culpa que no tenía por qué pagar. Gilmar, compañero de Roberto en Sao Paulo, también reconoce que el propio Roberto le contó una versión similar. Que lo cometieron las personas de la selección chilena que gestionaban todo esto y los jugadores que estaban sabiendo todo. Infelizmente, a casi 25 años de que ocurrió esto, estamos hablando del año 89, todavía hay silencio parte de esos jugadores. Sí, porque es cómodo, y porque son cobardes. Eso es más importante. Los nombres se mantienen en la nebulosa. Quizás por pequeños detalles se puede inferir algunos descartes. Por ejemplo, Patricio Yáñez y su airada reacción y las propias palabras de Astengo lo alejan de un posible complot. O la decisión de Jaime Pizarro de volver a la cancha. A ellos hay que sumarle quienes dormían con Astengo y nunca abandonaron la habitación: Lionel Contreras, Patricio Reyes y el canchero Ceballos. También hay que agregar a los juveniles Jaime Ramírez y Luca Tudor, que no fueron citados al partido, e Iván Zamorano, que ni siquiera viajó por estar suspendidos. El doctor Rodríguez llega tarde a la escena cuando nada podía hacerse, al igual que el paramédico Bravo. Claro está, todo parece fútbol ficción mientras no hablen los verdaderos responsables. Alguien más tiene que haberse ahí. No sé quién, no sé quién es. También tenía el afín de que tú vienes de Cobreloa, tú vienes de Colo Colo, tú vienes de La Unión. Yo venía con 3 jugadores de Cobreloa, que al final nosotros terminamos la participación y cada uno se va a su lado. Y es por eso que a lo mejor en el grupo de cada equipo se supo antes o quizás se conversó antes. Nos juntábamos la gente de Colo Colo, obviamente como pasa con todas las selecciones, hay más convivencia entre los que son de los mismos grupos, de los mismos equipos, pero nunca se manejó algo o se planeó algo, digamos. Si es que hubo esa reunión, yo no sé quiénes estuvieron y quiénes participaron de esa reunión. Yo creo que él no estuvo solo, pero sería injusto que si yo dijera de que hubo otros que estuvieron coludidos con respecto a este tema. Evidente que no lo construyó solo, digamos, la resolución del caso está abierta, digamos, hasta el día de hoy los involucrados no han sido lo suficientemente valientes, lo suficientemente decentes, lo suficientemente profesionales como para reconocer quiénes son todos los involucrados en este tema. Hay un manto de duda respecto al tema y hay una comunión mafiosa, porque no se puede llamar de otra manera, de gente que se confabuló para no hablar y no hablar nunca de este tema. Creo que va a ser la última vez que yo dé una entrevista con relación al tema del Maracaná. A mí me gustaría saber la verdad, si es que alguna vez se va a saber. Una verdad desconocida hasta el día de hoy, 25 años después. La complejidad de toda la farsa genera dudas y los rumores se acrecientan.
con el insólito silencio. Una trampa, un fraude, un engaño vergonzoso para el país y que para los periodistas Felipe Bianchi y Edgardo Marín, ambos presentes en el Estadio Maracaná, era un reflejo de la realidad social y deportiva que vivía América en esos tiempos, mucho mayor a un partido de fútbol. El fútbol jamás ha podido desprenderse de su realidad de entorno. El fútbol pertenece a una sociedad inserta en un país determinado y nosotros vivíamos momentos muy especiales a partir de 1973. Entonces, cualquiera que tenía una autoridad se sentía con derecho a hacer lo que se le ocurriera. Aunque duela decirlo, nosotros en el fútbol chileno siempre hemos sido tramposos. Tenemos una historia de trampas. No fue el gran punto negro, el maracanazo, en una página en blanco, digamos. Tenemos varias historias de falsificación de pasaportes para poder jugar torneos juveniles, tenemos historias de arreglos con árbitros, no digo que somos los únicos, tenemos historias de doping. Cuando yo te digo que miré a la tribuna donde están los dirigentes, esos dirigentes eran Ricardo Teixeira, Joao Belange, es decir, reputados delincuentes todos. Entonces estaba Grondona de Argentina, reputados delincuentes internacionales. En Chile, en los clubes, está Trajice, Vergara, qué sé yo, venía de la U, Molina, Rodríguez, todos personajes más que oscuros, por decirlo en términos muy suaves. En ese ambiente aparece alguien como Roberto Rojas. En ese ambiente aparecen muchas de las trampas que se hicieron. Si hacían trampa los dueños de la pelota, los papás, era difícil que no hicieran trampa los hijos. Luis Labarca lleva más de 30 años cortando el cabello en pleno centro de Santiago. No cualquier cliente. Desde mediados de los 80 es el preferido del mundo del fútbol, desde Carlos Caselli hasta Arturo Vidal. En 1989, dos de sus más cercanos clientes eran los líderes de la selección, Roberto Rojas y Fernando Astengo. Y él tiene el cabello muy liso, entonces obviamente teníamos que hacerle un corte con navaja. Fernando se cortaba arriba, se hacía como un deflecado y atrás se lo dejaba largo, una cabellera de La Plata, del lado argentino. Era tal cercanía que Luis, tras el bengalazo, los fue a recibir al aeropuerto. La selección regresó en un charter y esa noche yo estaba esperándolo en el aeropuerto, bueno, y supe que era algo que se había hecho para, no sé, teníamos todo en contra, teníamos a Belange en contra, nos habían mandado a jugar a Argentina, prácticamente nos querían dejar fuera del Mundial, tienen una de las mejores selecciones del mundo. No solo este peluquero asegura que supo el mismo día del fraude en voz de los mismos jugadores, a pesar de que todos hoy niegan haber conocido detalles. ¿Y en qué minuto se entera usted de que esto había? También, cuando Roberto decide declarar y decir la verdad, porque él ya dice que su conciencia, no podía dormir, ya no podía vivir tranquilo. Se notaba en la íntima que había pasado algo que no era normal. También al día siguiente fue a darle a su apoyo al ex arquero, pero no solo, fue junto a Hugo González, actual entrenador de las inferiores de Colo-Colo. Prácticamente fuimos a decirle que ya lo que había pasado, igual estábamos con él, o sea, lo que se hizo, o sea, esto no fue algo pequeño, fue algo muy grande. ¿De dónde salió la idea de cortarse? Roberto asegura que vino de la nada, un pensamiento fugaz. ¿Y de dónde nace el bisturí? Fue la idea en el camarín. Yo me acerqué, fui directo a los implementos quirúrgicos que tienen los masajistas, los médicos, la área médica, y yo mismo lo hice así. Pero este peluquero recuerda una particular conversación coloquial días antes del viaje, donde la idea pudo haber nacido sin querer. Él le contó de un familiar que trabajaba con pequeños cuchillos que cortaban fácilmente la piel. Yo tenía un familiar que era, pero no era en pedicure, sino que trabajaba en los baños Juenta, que eran baños de mujeres.
Yo creo que fue una cosa así de conversación de asado. De asado, una cosa así. Pero así de mito que yo le dijera, o sea, ser el gestor de la idea, pucha, es también cargar con una cuestión grande. Nelson Maldonado, utilero de la selección y que tuvo los guantes en sus manos en Pinto Durán, también contradice a Roberto Rojas sobre el origen del cortante. Asegura, no era un bisturí, ni menos una idea fugaz. Fue necesario un trabajo delicado. No era un bisturí, era un cortante, era un cuadradito. Cortante, después yo lo vi. Pero sí, aquí al velcro, justo aquí, porque no podía, en ninguna otra parte podía tener, es imposible. Estaba justo salida del velcro para arriba, en la parte que corta. Estaba pegado ahí casi. ¿Estaba cosido? Cosido, ¿viste? Pero ahí hubo mano mujer. Sí, se nota porque estaba muy pulcramente cosido. No es que se le haya ocurrido a un hombre hacerla, ni menos hacerlo en un camarín, no, por ninguna parte. Es imposible, porque no lo haría todo el mundo. Roberto asegura que su ex mujer María de los Ángeles Laguna quemó los guantes, por lo que presumiblemente podría ella haberlo ayudado en la confección. Alfredo Afura, veedor FIFA en Chile, no descarta esta teoría. Esto no fue un asunto que se le haya ocurrido minutos antes de entrar a la cancha. Esto creo que fue planificado. Las dudas sobre quiénes participaron no son las únicas, también las razones tras el bengalazo. Los actores de la época tienen teorías, pero las certezas escasean. Yo creo que este es un tema que supera lo que fueron las clasificatorias del 90, que tiene que ver con los albores ya muy fuertes, creo yo, es la única explicación que me doy, de las apuestas en el fútbol. ¿Qué tan importante puede ser decir, sí, bueno, queríamos llegar al Mundial, hicimos esto, otro, y lo involucramos, y nos equivocamos y recibimos el castigo, no sé qué, pero ni siquiera eso se ha conseguido, digamos, aquí se mantiene una mentira, que yo solo me la puedo imaginar con manos de otras mafias involucradas, no solo del fútbol. ¿Cuánto hubiera pagado que Brasil quedara fuera del Mundial? Si le resultaba el plan a Roja y castigaban a Brasil y se quedaba fuera del Mundial Brasil y no Chile, alguien habría ganado mucha plata. Mucha plata. Yo creo que lo de la bengala y el corte y todo lo demás estaba preparado. Pero para si Brasil le estaba yendo mal, pero le estaba yendo bien. Entonces todo lo entendió mal y le hizo ir a fogueteira y todo. Se les pasó la mano, digamos. ¿Por qué lo pienso? Porque Brasil Rojas siguió su carrera en Brasil. Después de ese tremendo desaire, ese atentado. No sé, no me cuadra. Luego, porque el árbitro, ocurre que se produce el incidente en el área sur y él se queda parado en la mitad de la cancha y no se acerca ni manda a sus ayudantes a bailar con dos rojas. ¿Por qué? Si era una cuestión humanitaria, por último, no era ni siquiera reglamentaria, era humanitaria. ¿Cómo no va a haber un hombre caído y ensangrentado? No fue. ¿Por qué? En mi opinión, porque el árbitro sabía que lo que estaba pasando. Yo creo que no. Yo ahí soy una persona tajante en decir que no. Porque no creo que Roberto se hubiese vendido por unos pesos. No fue hecho por dinero. No fue hecho por dinero. Fue por hecho solamente pensando que Chile ganara. Nada más. Nada más. Así fue. De que él pensando en que lograr jugar un tercer partido en otro lugar, hacer algo para que nos llevaran realmente a otro lugar, como así habían suspendido a nosotros de jugar en otro lado, de a lo mejor de que si pasaba algo, que jugáramos un tercer partido en cancha neutral, ¿me entiendes? Brasil nos tenía terror de que lo elimináramos. Y a Brasil le convenía que pasara una cosa de este tipo para que sancionara definitivamente que Chile quedaba fuera. Esto de la fogueteira, ¿no es cierto?, que al final terminó siendo modelo de Playboy y le pagaron como $40.000, una cosa así, es algo montado por los brasileños. Una versión que Nelson Maldonado apoya. Él fue testigo de cómo Rosemary Melo, la supuesta fogueteira, nunca fue presentada a la delegación como la responsable, pero sí otras mujeres. Suena una de las puertas del camarín de acceso, de las puertas de acceso al camarín. Y voy y miro por el ojito, güey, y veo a un señor moreno con un terno azul así, una corbata y con las insignias de Denso. Y miro para el lado así, por ahí, y se veían dos niñas.
y golpear. Entonces yo le abro, pues, ¿qué es lo que quieren? Entonces él me habla en portugués, yo no lo entendía mucho, me decía que las niñas estas venían a pedirle perdón a Roberto por haber tirado el foguete. Y usted, si trata de hacer alguna memoria, esas dos mujeres, ¿alguna de ellas era Rosemary Melo? No, para nada, eran dos niñitas, ya tenían unos 15 años. Usted dice que Rosemary Melo no era. No, nunca fue. Yo te digo más, no creo que haya ido al estadio, porque tú cuando hablas con una persona que vaya al fútbol, que sea más o menos medianamente futbolizada, tiene que tener algunos rasgos que tú te des cuenta que realmente entiende el tema. Esta cara no entendía nada de nada, po. Quería hacer figura ahí en el Playboy y nunca he tenido la oportunidad, era amigo de un dirigente de Brasil y la pusieron a ella como la fogueteira. Imagínate, tú puedes tirar una bengala en medio de 90.000 personas y que justo ni un misil, po. Aquí hay muchas cosas raras, que son como un rompecabezas que tú lo empiezas a armar y se te va apareciendo la figura. Y yo creo que esto fue armado de antemano, con la colaboración de Brasil, con la participación de gente de Brasil en esto. Roberto Rojas fue suspendido de por vida como futbolista. El año 93 llegó al Club Sao Paulo como preparador de arqueros y se mantuvo por 20 años. Hasta hoy, un hecho que genera dudas. Lo reciben como héroe. Cuando en Chile pasa una cosa así, el gallo no lo van a entrar nunca más. Si yo en Colo-Colo tuve muchos años, pero ellos nunca me valorizaron como persona. En Sao Paulo tuve 2 años, pero me valorizaron más que como persona y como jugador de fútbol. Yo en Chile estaba trabajando, pero no era lo que a mí me gustaba, y me ofreció venirme a trabajar con los arqueros de Sao Paulo, con los cadetes. Yo ni siquiera tenía curso de técnico, no tenía nada. Bueno, y fue el primer club que me dijo, oiga, queremos que usted trabaje. Si San Felipe, La Calera o Huachipate me hubiesen ofrecido, oiga, véngase a trabajar acá, yo lo hubiese hecho. San Pablo contrata a Rojas 3 años después del bengalazo. El equipo brasileño estaba en Chile para jugar la Copa Libertadores frente a Universidad Católica y se entera de la falta de trabajo del exarquero. Gilmar asegura que no hubo pagos ni enredos, fue simplemente un acto humanitario. Chile en ningún momento acenó con algo parecido con eso. De jamás un hijo suyo, que Roberto es chileno, no es brasileño, que tuvo el problema contra el Brasil, lo acogió, lo puso a trabajar, lo dio empleo con dignidad para ganar su dinero, sustentar su familia. Y se quedó ahí por muchos años, llegando hasta a ser el entrenador del equipo. Chile no lo hizo. Yo he visto que en otros países también han cometido faltas graves, jugadores importantes, y se han olvidado rapidito, y al contrario, en vez de darle la espalda, ha sido apoyo. Y Roberto no tuvo nunca ese apoyo, al contrario, lo tuvo del país donde él quiso hacerle daño a ese país. Roberto Rojas nunca más pudo entrar a la cancha como jugador. Recién en el año 2007 la FIFA lo indultó, pero con 49 años ya era imposible volver a vestir los guantes como profesional. Hasta hoy, el Cóndor tiene reparos de su sanción, nunca antes vista en otro deportista. Entré al tribunal y había un árabe, un malasio, Avalanche no estaba Joseph Blatter, y en fin. Buenos muchachos, buenos muchachos. No estuve ni 5 minutos, compadre. Esperé afuera. Ya estaba cocinada la cosa cuando yo llegué allá. Me hicieron viajar 5.000 kilómetros, no me permitieron un abogado. ¿Qué le iba a decir a un árabe? O un malasio, ese comité de disciplina que es una payasada, ¿cachai? Es un circo. Es el costo de un país que no tiene significado ninguno. Primero en la Confederación Sudamericana de Fútbol, no tiene ni un peso, pesa menos que un paquete de cabrita, y menos en la FIFA, porque si yo hubiese sido argentino, uruguayo, el sistema me hubiese defendido. No he defendido como te dijera, el acto en sí, errado, equivocado. Por lo menos hubiesen conseguido que yo volviera de aquí a 1 año, 2 años a jugar fútbol. Seguramente si no es chileno,
no era esta la sanción. Me disculpe, porque tengo que ser muy sincero. Si eso pasa con un jugador de Brasil o de una otra selección que ha ganado un mundial o algo, no lo creo que la FIFA debería de ser tan dura. No se puede quitar de una persona su trabajo. Se quita la honra. Se puede quitar, se puede punir, que necesitaba una punición muy fuerte y muy ejemplar. Pero tú, en un momento, tampoco una persona que está en prisión, usted no puede más trabajar. Yo estoy de acuerdo con la sanción, pero en algún momento determinado también, bueno, cualquier persona tiene la capacidad de rehabilitarse, ¿sí? Me parece a mí, ¿no? Y en esto del fútbol él creo que pagó con creces